creo que no. Bueno, muy buenas tardes. Espero hoy sí se haya solucionado el tema. Me avisan por favor si se escucha. Lo agradeceré. Para ver si ya podemos comenzar la clase el día de hoy de una forma normal. Si pueden confirmar que se escucha, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Me dicen ahora que sí se escucha. Bueno, también si pudieran confirmarme si se ve la diapositiva. Se miran las diapositivas. ¿Podrían confirmar si se miran las diapositivas para empezar la clase hoy? Perdón. No, parece que no se miran las diapositivas. Bueno, me parece un poquito extraño. Porque sí está programado para que se vean las diapositivas. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es platicar un poco sobre la clase del día de hoy. Y ya pues posteriormente a la clase voy a compartirles todo lo que el material de las diapositivas que vamos a ver el día de hoy. Nuevamente me presento, muy buenas tardes a todas y a todos. Lamento mucho esta media hora de retraso y de fallo, aciertos y errores que así nos está tocando el día de hoy. Les comentaba en el anterior en vivo que las licencias que nosotros recibimos para impartir clases nos las da directamente la facultad a través de la Dirección General de Docencia de la universidad. La universidad y la administración de la facultad hacen un convenio con, pues evidentemente una empresa proveedora de servicio, en este caso de las licencias de Google Meet, para que nosotros podamos ingresar a ellas y impartirles las clases como las hemos venido desarrollando en el semestre. Ayer me entero yo ahí por algunas publicaciones en redes sociales que sí presentó un fallo general la Facultad de Derecho, lamentablemente, donde no se podía ingresar más de 100 alumnos a Google Meet, o sea, como si no tuviéramos licencia. Entonces, pues hoy hicimos la prueba, ¿verdad? Ya a las -10, tardamos un poquito en llegar a las 100 personas, pero pues al final sí llegamos y confirmamos que no había posibilidades de poder acceder más de 100 personas a Google Meet. Ahora bien, pues con base a ello, pues me pasé a otra aplicación, pero lamentablemente no, pues parece que no permitía el tema del audio. En esta misma aplicación fue que hicimos el repaso la vez anterior y pues no, pues hoy falló. Y pues yo creo que con los temas de tecnología así es, ¿verdad? O sea, a veces tenemos algunos errores o algunas cosas que pasan y no podemos ingresar, ¿sí? Pero bueno, entonces el día de hoy en lo que solucionan el tema de las licencias vamos a tener por esta vía la clase, ¿sí? Para las 3 secciones, la I, la A y la B, esperando tener noticias el próximo martes de una pronta solución de parte de la administración de la facultad y de parte también de la Dirección General de Docencia para poder ya acceder a las licencias de Google Meet nuevamente y poder tener las aulas virtuales que habíamos estado desarrollando, ¿sí? Les comentaba, yo creo que me pasé como unos 5 minutos hablando del tema, ya no lo voy a volver a repetir. Voy a hacer un pequeño resumen. Sus exámenes, pues evidentemente ya tengo yo los resultados. De hecho, ya llevo cargada la mayoría de notas en la cartelera virtual. Nosotros en la cartelera virtual primero subimos las notas al sistema y posteriormente autorizamos al sistema para publicarlas en cartelera virtual.
Ya subí las notas de sus segundos exámenes parciales. Aún no está en cartelera porque hubo un grupo como unas 10 personas tal vez en las 3 secciones que no pudo completar el examen en tiempo. Les explico, cuando nosotros hacemos un formulario de Google, ahora hay unas extensiones de Google Chrome donde nos permite ponerle tiempo a los formularios. Entonces, ¿qué hice yo? Pues bueno, les coloqué un tiempo prudencial para la resolución del examen en 1 hora con 5. De hecho, lo programé en 1 hora 10 minutos. Y pues un grupo de personas todavía no pudo terminar el examen. Les aparecía un mensaje ahí de que este formulario ya no acepta respuestas. Y pues tengo que depurar todavía las listas de cuántos compañeros no pudieron acceder en este examen o no pudieron entregar su examen, hacer la lista, pasar el examen extraordinario, terminar el examen extraordinario y subir las notas del examen extraordinario y de ahí pues ya subirlo todo a cartelera virtual. Entonces van a tener información pronto del examen. Les informo que pues así como hay muy buenas notas que demuestran un buen estudio sobre el tema. De hecho, les comento que es el segundo 40 puntos. O sea, en las 3 secciones hubo un 40. Es el segundo 40 que yo he tenido en los 3 años que he estado de auxiliar en esta cátedra. Entonces, felicitaciones a la persona que sacó esta nota. Y así como hay buenas notas, pues también hay personas que sí necesitamos mejorar el estudio para poder todavía tener la oportunidad de ganar la cátedra en el examen final, ¿verdad? Entonces, sus notas van a estar subidas, pues espero yo, en el plazo que establece el reglamento, que son de los 15 días, para que ustedes ya tengan certeza de su zona previo al examen final en el curso de Derecho Penal. Bueno, yo creo que ya hemos platicado bastante tiempo, suficiente tiempo para que se conecten los compañeros que todavía no habían tenido la oportunidad de conectarse. Y como se los decía, les voy a pasar las diapositivas posterior a la clase. Pero hoy nos corresponde ya entrar a conocer todo el título sexto del Código Penal, que hace referencia a los delitos contra el patrimonio, ¿sí? Quiero que empecemos a hacer algunas reflexiones previas a lo que es el patrimonio, a lo que significa el patrimonio. El patrimonio como tal es un concepto que está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero obtiene un mayor grado de desarrollo en el área civil, ¿sí? Creo que ustedes ya están recibiendo en su programa de curso de Derecho Civil, pues todo lo relacionado al libro 2 del Código Civil, que hace referencia a los derechos de la propiedad y demás derechos reales, donde creo que ustedes están pues ahí sí que platicando un poquito sobre los derechos de propiedad, modos originarios de adquirir la propiedad, bueno, pues todo lo que se desarrolla ahí, ¿no? Y entonces, teniendo ya nosotros el pensamiento o la noción que el patrimonio como tal no es desarrollado por el derecho penal, sino que es desarrollado por el derecho civil, vamos a entrar ahora a conocer cómo el diccionario de la Real Academia Española define lo que es el patrimonio. Yo personalmente, ustedes han visto en el desarrollo de este semestre, siempre me gusta partir de definiciones de conceptos básicos. Y es importante que ustedes vayan anotando este tipo de definiciones en su código penal para que a la hora ya también de, por ejemplo, estudiar para un examen técnico profesional, que lo van a tener ustedes en unos 4 o 5 años, que aunque lo vean lejano, pues el tiempo se pasa muy rápido. Yo hace poco igual estaba en segundo año y de un momento a otro pues uno ya está en esa etapa. Entonces es muy importante que ustedes vayan ya teniendo sus apuntes al día y teniendo sus códigos subrayados y de una forma ordenada, para que pues básicamente cuando ustedes empiecen a estudiar para su privado ya únicamente sea un repaso de los temas que hemos visto y no sea volver a aprender lo que tuvimos año y medio para aprenderlo en 3, 6 meses,
Así como les puede ir bien, también les puede ir mal. Y entonces por eso es de que yo les traigo definiciones del diccionario de la Real Academia Española, que según la ley del organismo judicial, pues es la fuente de los conceptos en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, aunque claro está, pues hay algunas cosas que son criticables a la Real Academia Española. O sea, yo creo que el idioma latinoamericano no puede depender de lo que 5 o 6 hombres viejos decidan sobre qué es el español y qué no es el español, pero tenemos que hacer referencia a algunos conceptos del mismo, ¿no? Y entonces podemos definir nosotros, según el diccionario de la Real Academia Española, al patrimonio como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, afectos a un fin, susceptibles de estimación económica. ¿Qué es el patrimonio de las personas? ¿Sí? Esos bienes que nosotros tenemos, porque todos tenemos un patrimonio, ¿sí?, que es susceptible de una valoración económica. Por ejemplo, la persona que tiene un vehículo que está a su nombre, que ejerce derechos de propiedad sobre él, ese vehículo forma parte de su patrimonio. ¿Por qué? Porque tiene un fin, pertenece a una persona individual o jurídica, y además ese bien es susceptible de estimación económica. Si ustedes posterior a ello quieren vender su vehículo, ustedes pueden colocar en la parte de atrás el rótulo de se vende y le pueden dar una estimación. Mira, yo te lo vendo a 40,000 quetzales, ¿sí? Todo ese tipo de bienes que nosotros podemos darle una estimación económica y que le pertenecen a las personas es lo que conforma el patrimonio. Y el título sexto de la parte especial de nuestro Código Penal busca tutelar precisamente el patrimonio y sancionar todas aquellas acciones que pongan en peligro o lesionen este bien jurídico tutelado, ¿sí? Si queremos hacer referencia un poquito más a nivel constitucional sobre el patrimonio y los derechos de propiedad, ¿sí?, pues podemos claramente ubicar en el artículo 39 de nuestra Constitución Política de la República el derecho de la propiedad privada, ¿sí? Creo que ustedes ya lo han visto en civil, que todas las personas tenemos el derecho a la propiedad privada, aunque no tengamos bienes, ¿sí? Porque la propiedad privada es un derecho, ¿sí? Ejerciendo ese derecho es que nosotros podemos sumar bienes a nuestro patrimonio, ¿sí? Se relaciona entonces este concepto con el artículo 39 de la Constitución Política de la República, ¿sí? Entonces ustedes pueden ahí ir colocando en su Código Penal, tanto anotando la definición de patrimonio como una referencia al patrimonio o al derecho que nos viabiliza introducir bienes a nuestro patrimonio, como lo es el artículo 39 de la Constitución Política de la República, el derecho a la propiedad, ¿sí? Una vez entonces haciendo una primera parada conceptual en el tema del patrimonio, se recuerdan ustedes también que en derecho civil nosotros y nosotras recibimos distintas clasificaciones de los bienes. Hay bienes fungibles, no fungibles, bienes de uso público, de uso privado, bienes renovables, bienes no renovables, en fin, hay una gran clasificación de los bienes, los cuales nos sirven para el estudio de la materia en el derecho civil, pero acá en derecho penal únicamente nos interesa la clasificación de bienes muebles y de bienes inmuebles. El capítulo que se dedica especialmente a desarrollar todas las sanciones para aquellos terceros que interfieran en el ejercicio o en el patrimonio de otra persona es el capítulo tercero, ¿sí? Cuando nosotros hacemos referencia a bienes inmuebles, específicamente el capítulo tercero del título sexto
de los delitos contra el patrimonio se dedica a desarrollar todos los delitos que buscan sancionar todas aquellas conductas típicas y antijurídicas, ¿sí?, en el Código Penal. Claro está que hay más capítulos en los delitos contra el patrimonio, en el título sexto del Código Penal, que hace referencia a cualquier tipo de bien. Pero específicamente los bienes inmuebles, en el capítulo tercero, ¿sí?, a partir del artículo 256, encuentran una protección especial, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a ver hoy es todo lo relacionado con los bienes muebles, ¿sí? El capítulo primero, segundo y sexto del título sexto de los delitos contra el patrimonio en el Código Penal es el encargado de desarrollar este tipo de cuestiones, ¿sí? Es el encargado de desarrollar el catálogo de delitos que buscan precisamente tutelar todos los bienes muebles que forman parte del patrimonio de una persona. Se los repito, lo pueden ir colocando a la par de cada capítulo. En el capítulo 1 que vamos a ver hoy, por ejemplo, hacemos referencia a bienes muebles, ¿ok? Yo creo que ustedes, como ya son estudiantes de Derecho, ya pueden desarrollar una comprensión técnica de los conceptos, ¿sí?, una comprensión jurídica de los conceptos. Y por ejemplo, ustedes ya saben cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre lesiones graves y lesiones gravísimas y lesiones específicas. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre sustracción propia y sustracción impropia. ¿Cuál es la diferencia entre coacciones o amenazas? ¿Sí? Y así podemos ir dándonos cuenta que hemos ido desarrollando un conocimiento técnico de los conceptos que comúnmente se dice, pues generan confusión en la mayoría de personas que no estudian Derecho, ¿no? Y ahora nos encontramos con otra disyuntiva, ¿sí? Con otra disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? Y es que las personas en muchos casos no saben distinguir entre el robo, el hurto y la usurpación, ¿sí? Las personas dicen, por ejemplo, un caso que les puede llegar a su oficina profesional de una persona que le falsificaron la firma y pasaron a nombre de otra persona su propiedad, llega a su oficina profesional y les dice: licenciado, me robaron mi casa, ¿sí? Para él le robaron la casa, ¿sí? Ya no está a su nombre, de una forma ilegal, ¿sí? Hay otras personas viviendo en su casa, ¿sí? O vamos a suponer aquel migrante que se fue 10 años a los Estados Unidos, dejó un lote y cuando regresa 10 años después, se da cuenta que hay otras personas en su lote, ¿sí? Licenciado, me robaron mi lote, ¿sí? Construyeron una casa en mi lote. Pero ustedes ya saben, por la clasificación que vimos en la diapositiva anterior, que los bienes inmuebles no son susceptibles de ser robados o de ser hurtados, por ejemplo, ¿sí? El robo y el hurto únicamente se relacionan con bienes muebles. Ya vamos a ver la próxima semana qué delitos en específico se relacionan con los bienes inmuebles. Pero el día de hoy, apúntenlo ahí y subrayenlo si pueden. Cuando hablamos de hurto, hablamos de bienes muebles. ¿Qué son los bienes muebles? El artículo 451 del Código Civil nos define qué son los bienes muebles, ¿sí? Y nos da estas seis ejemplos de bienes muebles.
es muy importante entonces apuntar ahí en nuestro Código Civil el artículo 451 del mismo. ¿Por qué? Porque podemos entender que un bien mueble puede trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Por ejemplo, ustedes una casa, un edificio, no lo pueden trasladar, ¿sí? Incluso aquellas famosas casas rodantes no dejan de ser un vehículo, ¿sí? Un automóvil. Y entonces, la principal característica de los bienes muebles es que pueden trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Y posterior a ello pone distintos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros viendo con la pandemia del COVID-19 que el gobierno de Guatemala ha empezado a implementar hospitales temporales. Pues estos hospitales temporales, cuando termine la pandemia, se retiran y todo el conjunto de la construcción es un bien mueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Esto lo vamos a ver el día de hoy. Podemos hablar de fluidos, podemos hablar de líquidos, podemos hablar de señales radioeléctricas, así como también podemos hablar de Wi-Fi y de cualquier otro tipo de conectividad que encuadra este tercer numeral del artículo 451 del Código Civil. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, eso ustedes ya lo van a ver en derecho mercantil en unos 2-3 años, unos 2 años, año y medio. Y pues van a ver ustedes en derecho societario, han escuchado ustedes que la mayoría de empresas son sociedades anónimas, ya van a ver ustedes por qué son anónimas. Y una de las partes elementales de las sociedades anónimas es que su capital, o sea, el dinero, que ya van a ver ustedes también que es un capital, pero en resumen, el dinero o los bienes que aportan los socios a la sociedad se divide en acciones, ¿sí? Y por eso es que ustedes ven en las noticias que hay personas vendiendo acciones de Uber, acciones de Amazon, todas estas grandes empresas, porque están constituidas como sociedades accionadas, ¿sí? Y los títulos que representan al capital se denominan acciones y esas acciones pueden ser vendidas. Por lo tanto, es un bien mueble, ¿sí? Porque se lee por ahí, ¿no? Que determinado socio vendió su número de acciones a otra compañía para hacer una fusión, por ejemplo. Entonces, todo eso es susceptible de traslado. Los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales, también en derecho mercantil van a ver ustedes los títulos de crédito, ¿sí? Que pues también forman parte de los bienes muebles. Uno de ellos, por ejemplo, es el cheque. El cheque es un título de crédito y su naturaleza es de bien mueble. ¿Por qué? Porque ustedes el cheque lo pueden endosar, ¿sí? Lo pueden trasladar de un banco a otro. Y los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial, van a ver ustedes también en derecho mercantil todo lo relacionado con las marcas, señales de publicidad, signos distintivos, emblemas, todo ello se reputa como bien mueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Un día, si Toyota decide vender su nombre comercial, lo puede hacer, ¿sí? Aunque esté protegido bajo la ley de propiedad industrial o de derechos de autor, se puede vender. Entonces, acá brevemente yo les he hecho una reflexión o ejemplos en la vida real sobre qué es un bien mueble, ¿sí? ¿Por qué son bienes muebles? Bueno, porque se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿sí? De un lugar a otro. Y esto es importantísimo, porque el día de hoy vamos a ver
los delitos relacionados con el hurto, ¿sí? Se los repito, apúntenlo en su código penal. El hurto únicamente puede ser cometido contra bienes muebles, ¿sí? Aparte de la explicación, también les traigo una sentencia de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, donde ya en el 2011 es clara al indicar que el legislador, al regular la figura tipo de hurto simple, establece que puede solamente ser objeto de hurto los bienes muebles, ¿sí? Y de ahí derivan las otras figuras agravadas y atenuadas, como el hurto agravado, hurto de uso, hurto de fluidos y hurto impropio. Es decir, entonces, que no puede crearse por parte de este tribunal acción alguna que sea diferente a la de apropiarse de bienes muebles para que sea considerada como hurto, ¿sí? Claramente, ¿qué está diciendo aquí la Cámara Penal en esta sentencia de casación? Que solo pueden ser objeto de hurto los bienes muebles, ¿sí? Si un abogado llega al MP a presentar una denuncia por el robo de una casa y a lo que se está refiriendo es a la falsificación de una firma, a la falsificación de una escritura de compraventa, se la rechazan. ¿Y por qué se la rechazan? Porque el hurto, lo repito, únicamente puede recaer sobre bienes muebles, ¿sí? Bienes muebles. Ahora bien, posterior a ello, si ya comprendimos qué es el patrimonio, ya comprendimos qué son los bienes muebles y los bienes inmuebles, ya comprendimos que en los delitos de hurto que vamos a ver el día de hoy, únicamente pueden ser objeto de hurto los bienes muebles. Previo a darle lectura a los tipos penales de hurto, quiero que vayan ustedes al artículo 281 del Código Penal. Lo tienen ahí unas páginas más adelante. ¿Por qué es importante tener la noción del artículo 281 del Código Penal? Si ustedes se dan cuenta, está en el capítulo 10 de este título y nos habla de las disposiciones comunes de la exención de la pena, ¿sí? Y vean ustedes que en el artículo 281 establece lo siguiente: los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en el que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivo, aun cuando lo abandonare o lo desapoderen de él. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van por la calle en su vehículo, se les pega a la par un motorista, les saca la pistola, les pide el celular, ustedes se lo dan, ahí hay un robo. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre el hurto y el robo, ¿sí? Pero veamos este ejemplo antes. A una cuadra hay un retén de la policía y detienen a este motorista y lo capturan, ¿sí? Al capturar al motorista, le quitan el celular y se lo devuelven a ustedes. Pero, ¿será que el delito ya se consumó o no se consumó? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque los delitos contra el patrimonio se consuman
en el momento que el delincuente tiene el bien bajo su control, ¿sí? Primer requisito, para que se consumen los delitos contra el patrimonio, el bien tiene que estar bajo el control del autor, ¿sí? Primer requisito, el bien tiene que estar bajo el control del autor, ¿sí? Segundo requisito, después de haber realizado la aprehensión y desplazamiento respectivos, ¿sí? O sea que lo tiene que tener bajo control y lo tiene que pero para estar bajo control lo tiene que desplazar, ¿sí? Lo tiene que desplazar. ¿De qué lugar? Del patrimonio de la persona que es dueña del bien al patrimonio del autor del delito, ¿sí? O sea, vamos a suponer que esta es la persona A y este es la persona B, ¿sí? La persona A es dueña de un celular, ¿sí? El celular está en la esfera del patrimonio de la persona A. La persona B saca el teléfono de la bolsa a la persona A y se lo lleva a la persona B. Para consumar el delito del patrimonio, tiene que desplazarse el bien mueble del patrimonio del sujeto A al patrimonio del sujeto B. Una vez lo tiene bajo su control, como consecuencia de este desplazamiento de A para B, automáticamente se consumó el delito contra el patrimonio, ¿sí? Aunque a una cuadra decida el policía detenerlo y retirarle el bien, ¿sí? Estamos claros entonces con eso, que los delitos contra el patrimonio se consuman cuando el bien está bajo el control del autor después de desplazarlo del patrimonio de su propietario al patrimonio del autor del delito, ¿sí? Esto, en este momento, cuando sucede lo que les estoy platicando, es que se consuman los delitos contra el patrimonio según el artículo 281 del Código Penal, ¿sí? Una vez comprendido esto, hoy sí ya entremos a conocer los delitos de hurto. Con toda la teoría previa expuesta, si hay alguna pregunta, la pueden realizar en el grupo, ¿sí? Vean ahora ustedes otra cuestión básica. Ustedes ya como futuros abogados van a saber la diferencia entre hurto y robo, ¿sí? Cuando utilizamos una frase o cuando utilizamos un concepto y en qué casos utilizamos el otro concepto. Vean ustedes lo que dice el artículo 246 del Código Penal. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, nos reitera que debe ser una cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Pueden subrayar ese artículo y este es el tipo penal base, ¿sí? Después solo vamos a encontrar hurtos agravados o hurtos atenuados. Pero el hurto que está en el artículo 246 es la base de los delitos de hurto, ¿sí? Vean ahora ustedes cuál es la diferencia con el robo y por qué algunas personas confunden un artículo con el otro o una acción con la otra. Vean lo que dice del robo el artículo 251 del Código Penal. Quien, sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión,
tomare cosa mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. ¿Ya vieron ustedes cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Es que en el hurto no hay violencia. En el hurto no hay violencia. ¿Sí? Ustedes allá en el S12, cuando estaban en el S12, pero ya no van a regresar al S12 si ganan derecho penal, podían bajar entre periodos a comprar, pues no sé, no, algunas papas, algunas frescas. Y entonces bajaban con su grupo de amigos, pero dejaban sus celulares arriba, ¿sí? Viene entonces alguien de la clase, revisa sus mochilas y agarra su teléfono y se lo lleva, ¿sí? La acción de esta persona es hurto. ¿Por qué es hurto? Porque no hay violencia. A diferencia del robo. Porque en el robo, ¿sí? Hay una violencia anterior, simultánea o posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona sacó su pistola y les pidió el teléfono. Que la persona los golpeó y pidió el teléfono, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el hurto y el robo, ¿cuál es? La violencia, ¿sí? En el hurto no hay violencia. En el robo sí hay violencia, ¿sí? Esa sería la diferencia sustancial entre una figura delictiva y la otra figura delictiva. Ya con esto entonces ustedes pueden leer las noticias y darse cuenta, bueno, aquí hubo un robo, aquí hubo un hurto. Ya saben ustedes cuál es la diferencia entre una y otra, ¿sí? Preguntan acá en el chat. Entonces, si regresa, o sea, el bien mueble, no contaría como desistimiento. Nos preguntan por acá, ¿sí? La respuesta es no, ¿sí? Vamos a suponer que hay un delincuente de motos entre nosotros, ¿sí? Y todos nosotros tenemos motos y las dejamos parqueadas abajo del S12, ¿sí? Y entonces viene este compañero cuando ustedes están en clase, dice que va al baño, pero en realidad baja a prender una motocicleta. Vamos a suponer que tiene una llave maestra y prende la motocicleta y se la lleva. Pero ya cuando va por el estadio Revolución, se arrepiente. Dice, no, o sea, es mi cuate, va. Mala onda con aquel robarle la moto. Y la regresa a su lugar. Pero en ese momento ustedes ya vieron que se la robaron, ya llamaron a la policía de la universidad, ya está montada la escena, ¿sí? En este caso no hay desistimiento, porque los delitos contra el patrimonio se consuman en el momento de que el autor tiene el control sobre el bien. En este caso él tenía el control sobre la moto, ¿sí? Y la desplazó. O sea, no solo tiene que tener el desplazamiento, sino que después de desplazado tiene que tener el control del bien mueble de conformidad con el artículo 281 del Código Penal. En este caso, como lo pregunta aquí la compañera Nicole Pérez, ¿qué pasa si él devuelve la moto? Bueno, en este caso, en el artículo 26 de la parte general del Código Penal,
nos establece en su numeral cuarto el arrepentimiento eficaz y dice que hay arrepentimiento eficaz si el delincuente ha procurado con celo reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. En la pregunta que nos hace la compañera Nicole, existiría un arrepentimiento eficaz, ¿sí? Pero no existiría un desistimiento si el autor del delito desplaza el bien y lo pone bajo su control. Ahí no hay desistimiento. Para que haya un desistimiento en los delitos contra el patrimonio, no tiene que haber tenido bajo su control el bien mueble. Tiene que estar bajando en las gradas del S12, estar a punto de prender la moto y decir, ¿saben qué? Mejor no. Ni la voy a prender. Ni la voy a prender. Ahí hay un desistimiento, ¿sí? Ahora bien, aquí pregunta también el compañero Mario Barrios, y si abre la mochila por la fuerza. Voy a cambiar un poco la pregunta del compañero Mario Barrios y la voy a unir con la pregunta que hace la compañera aquí, Yamile González. Ustedes estacionan su vehículo en un centro comercial. Van con su familia a convivir, a hacer las compras. Y cuando regresan, encuentran el vidrio del copiloto quebrado y les sacaron el radio, ¿sí? En este caso, ¿hay hurto o hay robo? Bueno, en este caso hay robo. ¿Por qué? Porque la violencia del robo, ya lo vamos a ver en la próxima clase, puede recaer sobre las personas o sobre los bienes, ¿sí? Lo repito, la violencia en el delito de robo puede caer sobre las personas o sobre los bienes, ¿sí? Entonces queda claro, si hay una manifestación de violencia para despojar a una persona de sus bienes, puede recaer sobre ella, que para quitar el teléfono la golpeen, ahí hay robo, pero también puede caer sobre los bienes. Pueden romper una ventana, pueden forzar una chapa, todo lo que implique violencia es robo, ¿sí? Pero toda aquella acción que vaya en contra del patrimonio de las personas, donde no haya violencia, es hurto, ¿sí? Espero entonces tengan clara cuál es la diferencia entre una y otra, ¿sí? Y también pregunta acá la compañera si ¿por qué estas empresas o centros comerciales no se hacen responsables de lo que pasa? Pues vean, si yo creo que nadie ha tenido el valor suficiente de organizar un movimiento y buscar responsabilizar a las empresas, porque al final yo estoy pagando, o sea, bueno, pues hay algunas empresas que es gratis el parqueo, pues, pero en la mayoría de centros comerciales yo estoy pagando, ¿sí? Yo estoy pagando por un servicio. ¿Cuál es ese servicio? De parqueo, dicen las personas, pero en realidad no es de parqueo. En realidad es un depósito. Ustedes están depositando su bien mueble, que es su vehículo, en un parqueo, donde hay un contrato tácito o verbal entre el centro comercial, que ustedes le van a pagar una tarifa por hora, y ellos le van a cuidar su vehículo. ¿Se recuerdan ustedes una noticia algo chistosa de una pareja que le encontraron teniendo relaciones sexuales en Cayalá y que les pusieron una multa como de 1,000, 2,000 quetzales? Pues precisamente esa multa
refleja que, pues es que hay un contrato, ¿sí? Porque cuando yo firmo un contrato, tengo derechos y también tengo obligaciones. Y no puede ser que me pongan una multa por dañar, por tener relaciones sexuales en un parqueo, porque estoy incumpliendo una obligación del contrato de depósito, en este caso que es con el centro comercial. Pero si me roban, como dice aquí la compañera, si dañaron la chapa, pues no puede ser que no pueda reclamar tampoco. Entonces, es un tema de la vida cotidiana que yo creo, como se los digo, ha faltado que alguien se organice y haga que los centros comerciales asuman su responsabilidad con el tema de los parqueos, ¿no? Pero bueno, creo que ya después de toda esta vuelta que dimos y de toda esta explicación conceptual de los delitos contra el patrimonio y cuál es la diferencia entre el hurto y el robo, que es la violencia, entremos a conocer ahora los delitos, ¿no? El hurto, vean, el artículo 246 es la base de todos los delitos que vamos a platicar el día de hoy. Dice: quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Ese es su tipo base. Entonces, posterior a ello, se van a dar cuenta ustedes que los demás delitos tienen los mismos elementos del tipo penal, ¿sí? Lo único que cambia es que le agregan elementos atenuantes o agravantes. Precisamente el artículo 247 dice: es hurto agravado, y les da a ustedes 11 supuestos donde el hurto es agravado, ¿sí? No es una figura legal distinta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, no tiene elementos distintos al artículo 246, ¿sí? Pero sí tiene circunstancias que agravan la responsabilidad penal. Y por esa agravante es que la prisión ya no es de 1 a 6 años como en el hurto simple, sino que ahora es de 2 a 10 años, ¿sí? Por esa circunstancia agravante que sucede en el artículo 247. Vean ustedes algunos de los supuestos. Es hurto agravado el cometido por doméstico o interviniente grave abuso de confianza. Vamos a suponer que ustedes tienen contratada a una persona para los servicios del hogar, puede ser un hombre o una mujer, y esta persona cuando está haciendo la limpieza sube a su cuarto y agarra las joyas, ¿sí? Creo que es uno de los ejemplos más comunes que podemos ver de este hurto agravado. Pues en este caso, a pesar de que no hay violencia, pero como hay un grave abuso de confianza, ¿qué dice el Código Penal? Es hurto agravado. Posterior a ello nos habla de cuando se hubiera cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común. Vamos a suponer que en Guatemala hay un terremoto y en el terremoto hay personas que entran a casas destruidas y sacan los televisores. Ahí hay un hurto agravado. Puede ser que no estén usando violencia, pero sí se están aprovechando de la calamidad pública, ¿sí? El tercero, hay una frase ahí, un poquito, una palabra ahí que confunde a muchos, pero leámoslo. Dice: cuando se cometiere en el interior de una casa, habitación o morada, o para ejecutarlo, el agente se quedare subrepticiamente en el edificio o lugar destinado a la habitación. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que se queda escondida en el edificio o lugar destinado a la habitación. Un ejemplo de ello, pues bueno, ustedes hacen
una reunión social con sus amigos, no lo vayan a hacer ahorita en pandemia, pero ya cuando pase todo esto, están bebiendo todos, ¿verdad? Pues uno es joven y tiene derecho a ese tipo de vivencias y, y pues ya llegó la hora de irnos, ¿va? 11 de la noche, 1 de la mañana, ya mira, tenés que retirarte. Y hay un amigo de ustedes que se queda escondido en la casa y cuando ustedes se van a dormir, les roba el teléfono, perdón, les hurta el teléfono o la televisión. Ahí hay hurto agravado, porque aunque no hubo violencia, el autor se quedó escondido para cometer su fin, ¿sí? Y hay un hurto agravado, ¿sí? Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el allanamiento de morada. Ese delito es uno de los que tenemos pendientes ahí con el doctor, pero básicamente en el allanamiento de morada sí hay violencia, ¿sí? O sea, están entrando a la casa de forma violenta. En este caso, habría un delito de por sí entrar a la casa de forma violenta o sin autorización, ya es allanamiento de morada. Y si aparte toman los bienes muebles que no le pertenecen, es hurto. Y ahí podemos hablar de que hay un concurso de delitos. Un concurso de delitos. Un concurso de delitos. Número 4. Utilizando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay hurto agravado también cuando, por ejemplo, alguien deja sus llaves en su casa, no se da cuenta y ustedes en vez de regresar las llaves o cualquier instrumento para abrir la puerta, ¿sí? Pues evidentemente abren la casa después y sacan los bienes. De igual forma, ahí no hay cualquier violencia, pero si hay un abuso de confianza y ustedes entraron a esa casa de forma ilegal, ¿no? Encontraron la llave y no la devolvieron, ¿sí? Y bueno, el número 5, cuando participen 2 o más personas, lo tenemos claro. El número 6 sucede en los hoteles, por ejemplo. Llega una pareja de viajeros a un hotel, el hotel lo abren y sacan sus cosas, o la persona del servicio saca sus cosas, ahí hay hurto agravado. Cuando son, bueno, son cosas religiosas, militares, de valor científico, artístico, etcétera, ¿no? De armas de fuego, si es de ganado, y pues cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, ¿sí? En estos supuestos hay un hurto agravado y hay una pena mayor, ¿sí? Y acá yo en mi código penal tengo subrayado de este artículo el numeral 11. El numeral 11 del código penal. ¿Por qué? Les voy a poner el siguiente ejemplo. Ustedes han visto que en zona 1 las personas se quedan parqueadas en la calle, no pagan parqueo. De igual forma en la USAC, ustedes han visto que se rodea todo el anillo universitario con vehículos. Y pues hay algunas bandas que se dedican a abrir carros y a pues llevárselos, ¿no? Vamos a suponer que la apertura de uno de esos carros no se hizo con violencia, ¿sí? No se hizo con violencia, sino que es un vehículo dejado en la vía pública o en lugares de acceso público. Vamos a suponer que a alguien de despistado se le olvidó activar la alarma de su vehículo y no echó seguro a su puerta.
¿sí? Viene el ladrón, está viendo qué carros puede abrir y tiene la buena suerte para él y mala suerte para ustedes de abrir el vehículo, ¿sí? Solo lo abrió así. Entonces él pudo pues entrar, ahí hizo el famoso cruce de cables y prendió el vehículo y se lo llevó, ¿sí? Lo lleva a un taller en la avenida Petapa. Lo lleva a un taller y entonces le dice, mira vos, fíjate que este carro es mío y quisiera cambiarle el color. Está bueno, ¿eh? Y el taller lo pinta. Y cae la policía, ¿verdad? Aquí hay un auto que fue hurtado, tiene denuncia en el Ministerio Público. El dueño del taller no puede alegar ignorancia diciendo que ese vehículo él no sabía que era hurtado, ¿sí? Vean ustedes lo que dice el numeral 11. Si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quien en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Si ustedes tienen de cliente alguna vez algún dueño de talleres o centros de servicio o estacionamientos, ¿sí? O lugares de venta de repuestos, están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos, ¿sí? Que son de la persona que los está llevando, ¿sí? Con un ánimo de comercialización, con un ánimo de realizar actividades comerciales. Y yo por eso lo tengo subrayado y ustedes también lo pueden subrayar ahí en su código penal, este numeral 11 del artículo 247, donde se establece esta obligación de verificar la legítima procedencia de los vehículos, ¿sí? Y bueno, posterior a ello, vean ustedes el artículo 248. El artículo 248 no nos habla de aquellos casos, donde hubo un hurto con el dolo o con el propósito de tener para sí el bien, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes son muy amigos de alguien en la clase, pero les gustó el teléfono que anda cargando aquel su cuate y se lo sacan de la bolsa y se lo llevan. Su intención es que el teléfono deje de estar en el patrimonio de su amigo y pase ahora a estar en el patrimonio suyo, ¿sí? Ahí hay un hurto en el artículo 246. Pero ¿qué dice el artículo 248? ¿Quién, sin la debida autorización, tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla, y efectuare su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen, o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Vamos a suponer que el dolo de ustedes, al llevarse ese vehículo que está parqueado en la USAC, que no le pusieron llave a las puertas, únicamente es echarse un paseo, ¿sí? Es llegar de un lugar a otro. Y después de que ustedes llegan a un lugar a otro, regresan el carro en el mismo lugar, ¿sí? Permitiendo su fácil recuperación. Aunque ese vehículo, su dolo,
no era que formara parte de su patrimonio, aunque no forma parte de su patrimonio, el hecho de haberlo usado sin autorización ya los hace cometer hurto de uso, ¿sí? Ya los hace cometer hurto de uso, ¿sí? Sí, y entonces es un delito distinto al artículo 246 porque únicamente el dolo es usarlo y ahora se le aplica una pena menor por esas mismas circunstancias, con excepción en los casos donde se hurta un bien para cometer delitos de plagio o secuestro o con fines o propósitos subversivos, ¿sí? En este caso ya es una pena mayor de 2 a 5 años. Vean ustedes ahora el artículo 249. El artículo 249 ya nos habla del hurto de fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con multa de 200 a 3.000 quetzales. De 200 a 3.000 quetzales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un fluido para el Código Penal? Energía eléctrica, agua, gas, ¿sí? O cualquier otro fluido ajeno. Puede ser el Wi-Fi, ¿sí? Señal de teléfono. Todo aquel elemento que pueda ser considerado como un fluido encuadra en este tipo penal del artículo 249. Encuadra en este tipo penal del artículo 249. ¿Sí? Y ahora bien, el artículo 250 con el que nos despedimos el día de hoy es el hurto impropio. Me hubiera gustado tener la clase en Google Meet para que lo leyéramos y discutiéramos, pero vean lo que dice. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 200.000 quetzales. ¿Por qué es hurto impropio? Pueden apuntarlo ustedes ahí en su código penal, porque el bien sí es del autor del delito. ¿Sí? ¿Qué es? ¿En qué casos puede haber un hurto impropio? Bueno, ustedes son dueños de un carro. Ustedes han visto que se ha puesto famosa esta práctica. Ustedes compran unos 3 Toyota Yaris modelos 2018 para tener una flotilla de taxis o de Uber, ¿sí? Y hacen contrato de arrendamiento de esos bienes por el plazo de 1 año con otra persona, ¿sí? Bueno, entonces la otra persona los está usando. Aunque esos carros son suyos, hay un contrato que legitima a otra persona para ejercer actividades con ella, para que las posea, ¿sí? Y entonces viene, ¿verdad? A la persona con la que firmaron arrendamiento y les dice, mire, yo ya no le puedo pagar, o espéreme un mes en lo que le pago la mensualidad. Y ustedes se ponen enojados y le dicen que no, ¿cómo va a ser? Llaman a su abogado que no pone mucha atención en clases y
el abogado los mal asesora y les dice, ¿sabe qué? Ese carro es suyo. Vaya un día, préndalo y lléveselo para su casa. Pues ahí los asesoró mal, porque estarían cometiendo el delito de hurto impropio. Aunque no sea suyo, pero hay otra persona que está ejerciendo legítimamente poder sobre ese bien. Y ahí también hay hurto, ¿sí? Es atenuado, claro está, porque la pena es únicamente de 100 a 2000 quetzales. Pero vean ustedes con este último artículo todos cuáles son los tipos penales de hurto. Si tienen alguna duda, este es el momento de hacerla en el chat. Bueno, aquí preguntan como cuando dices, le tomaré el celular a mi compañero para tomar una foto o usarlo sin permiso y luego lo devuelvo. Es algo que sucede mucho en la vida cotidiana, pero si su amigo se pone sensible, sí los puede denunciar por el delito de hurto de uso. Y si el bien regresa dañado, bueno, si el bien regresa dañado, me imagino que en los delitos de hurto, pues claro está, que sí se puede cometer el delito de hurto de uso en concurso con el artículo 278 del Código Penal, que son los delitos de daño, ¿sí? Los delitos de daño dicen: quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2000 quetzales, ¿sí? Entonces ahí pudiéramos tener para la compañera Nicole un concurso de delitos. Si hay alguna pregunta, pues la pueden seguir haciendo por acá y yo las responderé por escrito. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy. Lamento las circunstancias en las que los hacemos. Esperamos que pronto la administración de la facultad nos regrese las licencias para poder dar pues las 3 clases en cada una de las secciones. Pero por el momento, si no se sigue solucionando este problema, pues vamos a seguir teniendo clases aquí por Facebook como ya las teníamos el semestre anterior. Así que ustedes no se preocupen que sin clases no nos quedamos. Entonces ha sido un gusto para mí compartir con todas y todas ustedes. Espero tengan una muy bonita noche. Qué gusto volver a verlos.